1. Capítulo 7. Nuestra relación con los seres en el mundo espiritual. Nuestra relación con los seres en el mundo espiritual. Sección 1. Los fenómenos espirituales y la liberación de los espíritus. 1. El mundo espiritual bueno y mundo espiritual malo. El mundo espiritual, el ámbito de los espíritus, está dividido en dos facciones, el mundo satánico y el mundo de Dios. Si nosotros preparamos un camino que haga posible que la gente se traslade rápidamente desde el mundo espiritual satánico al mundo de bondad de Dios, entonces la situación sobre la tierra será resuelta, naturalmente. ¿Qué clase de camino es ese? Mientras poseamos un método especial que posibilite el traslado de todos los individuos, familias extendidas y naciones de campo satánico hacia el lado celestial, será posible el cambio. Cuando esta era llegue al mundo espiritual, el impacto se reflejará en la tierra. Como resultado de esto, toda clase de transformaciones ocurrirán rápidamente y se harán parte de ese mundo. 13.415, 1985. ¿Cuál es la ideología del nuevo movimiento que estamos conformando? Como Dios existe, se trata de la ideología basada en su voluntad. Así como existe Dios, también debe existir el mundo espiritual. Como existe el mundo espiritual, este es el lugar al que van y donde se quedan todos nuestros numerosos ancestros, de todas las eras hasta el presente, las innumerables personas que viven actualmente, y las miríadas de personas que vendrán en el futuro. En el mundo espiritual también habrá un mundo espiritual bueno y un mundo espiritual malo. La gente mala tiene que ir al mundo espiritual malo. Si el mundo espiritual es un lugar donde se reúne la gente, en el cual los individuos son capaces de formar alguna relación con Dios, entonces el mundo espiritual también estará, inevitablemente, dividido en dos clases diferentes, el bueno y el malo. Entonces, ¿quiénes son los buenos y quiénes son los malos en la tierra? El mismo Dios desea que armonicen el mundo espiritual bueno y el malo, así como también la gente en la tierra. A través de esto, todos los individuos buscarán el propósito dual resultante del cumplimiento, el propósito individual y el propósito colectivo. La gente tiene propósitos duales, el individual y el colectivo. ¿Qué es lo que la humanidad ha estado buscando históricamente hasta el presente? ¿Qué es el bien y qué es el mal? ¿Por qué debemos vivir en semejante miseria y tropezar contra la pared? Porque el punto de comienzo, el proceso y el destino final son diferentes. Si analizamos los detalles verán que es muy simple. 126 a 83, 12. 4. 1983. 2. Es imposible entender apropiadamente el mundo espiritual sin una visión general de la manera en que éste se desarrolla, actúa y se relaciona con la tierra. El mundo espiritual puede ser dividido en dos mundos, el bueno y el malo. Es un mundo que realmente existe, a pesar que la gente de la tierra no está consciente de ello. Los buenos y malos espíritus están luchando unos contra los otros incluso en el mundo espiritual. Hay una batalla que está ocurriendo también en ese mundo terrenal. Los buenos espíritus están batallando continuamente para conducir a los malos espíritus hacia buenos lugares, mientras que los malos espíritus están haciendo todo lo posible para evitar que los buenos espíritus vayan a los buenos lugares. Los malos espíritus están conectados con Satanás y la gente que vive hoy día sobre la tierra se encuentra bajo su influencia y dominio. ¿Por qué es así? Como todos nuestros ancestros ya hicieron su tránsito al mundo espiritual siendo buenos o malos en la tierra, los buenos espíritus se colocan en el lado del bien, no porque sean completamente buenos desde el punto de vista de Dios, sino porque ellos establecieron la condición de haberse distinguidos parcialmente de la influencia satánica sobre la tierra. En el progreso hacia el mundo original de Dios, una esfera ideal de la bondad, a la cual los seres humanos originales pueden ir, los buenos espíritus están abriéndose paso hacia este, y los malos espíritus están luchando para bloquear el camino. El mundo espiritual malo y el mundo terrenal malo están constantemente conectados y en permanente comunicación. Los buenos espíritus son aquellos que vivieron y se alejaron de la posición de conflicto y oposición en el mundo malo, fueron los creyentes religiosos. 134 a 9, 1985.
2. Los fenómenos espirituales. ¿Qué pasaría si las religiones luchasen unas contra las otras en los últimos días? Nos encontramos en una época en la cual tales fenómenos ocurren fácilmente. La Iglesia de la Unificación surgió para proteger a las religiones. Es una protección para bloquearlos. Así, en la era de las guerras religiosas, surgió para proteger tanto al espíritu como la carne. El mundo espiritual ocupa el mundo físico. Deben haber cientos de billones de personas en el mundo espiritual. Los 100 millones en el Japón no importan. No son ni siquiera tan grandes como una mota de polvo debajo de nuestros pies. Millones de espíritus están al ataque para ocupar el mundo físico. Uno de estos fenómenos es la neurosis. Después del año 2000, todos podrían comunicarse espiritualmente. Aunque puedan comunicarse con buenos o malos espíritus, no podrán más que pelear por mucho que se les pida que no lo hagan. Una antena elevada produce ruido. Los fenómenos de neurosis son así. Lo que es más temible, es el tener solamente espíritus malos movilizados y atacando al mundo físico. La pregunta es, ¿qué pasaría en ese caso? Sin importar cuánta gente pueda llenar el mundo, todos serían golpeados por los malos espíritus. Así, Dios está preparándose para ese escenario. Él está expandiendo el fundamento del mundo espiritual, centrado en buenos espíritus. 55 a 30, 23. 4. 1972. 1. 3. Cartas del mundo espiritual. Recientemente, al Dr. Song Hong Lee le llegó una carta de su esposa desde el mundo espiritual. En esta ella decía cuán maravilloso es el mundo espiritual. No sabía que la bendición fuese tan impresionante. Es. 3. Como un sueño que seamos parte de la familia real. Es tan bonito aquí, que lamento el haber venido aquí, primero. Por favor, perdóname. En otras palabras, ella se fue al mundo espiritual antes que su esposo, y como ella ha seguido a la Iglesia de la Unificación le han ocurrido muchas cosas que ya había soñado. Las experiencias son demasiado buenas. La gente como yo son también inteligentes. Conociendo bien el mundo espiritual, no vivo mi vida entera en conformidad con su programa. Proviniendo del origen, debemos retornar a este. No son los ríos formados por el agua almacenada en el mar, evaporada y elevada a la atmósfera y luego de vuelta a la tierra. Por lo tanto, debemos retornar al origen. En todo, la vida continúa a través de un movimiento cíclico. Si no hay circulación, todo se disolverá de vuelta a los elementos básicos. ¿Qué clase de ser es Dios? Él es como la mente para el existente mundo del universo. Él es la mente del universo. Ustedes pueden ver su mente. El mundo espiritual es el mundo donde viven los cuerpos similares a la mente, un lugar que trasciende el tiempo y el espacio. Ahí, ustedes pueden comer lo que quieran. No hay necesidad de preocuparse por comida, agua, bebidas o vestidos. Este trasciende todo lo relacionado con vestido, comida y refugio. Necesitan vehículos allá. Existen fábricas de automóviles. Habrá fábricas de comida, vestido o telas. Ninguno de estos. Ahí, infinitas distancias pueden ser recorridas instantáneamente. ¿Con qué poder? Con el poder del amor. Si ustedes desean ver a alguien a quien aman, esa persona aparecerá instantáneamente. El amor viaja a la más alta velocidad y en línea directa. No es un amor secular, sino el amor divino. Una vez que se encuentren en el ámbito del amor verdadero y debido a que pueden movilizarse a la más alta velocidad y en línea recta, ustedes serán capaces de operar en el nivel del universo, el cual estará bajo el control de su pensamiento. Conociendo todas estas cosas, no me volví un amargado, ni siquiera cuando atravesaba el valle del dolor y la tristeza de este mundo, totalmente solo, como pionero durante toda mi vida. Incluso ahora, todavía tengo la determinación de transitar este camino derecho hasta el día de mi muerte. Cuando fallezcamos, habrá una vía férrea en el mundo espiritual. Las vías férreas en la tierra y el mundo espiritual son como aquellas que cruzan los límites nacionales. Estas no deben ser ni muy estrechas ni muy altas. Deben ser del tamaño correcto. No hay ninguna otra religión que sepa de estas cosas, solo la Iglesia de la Unificación. Sin importar cuán orgullosos puedan estar los cristianos, ellos las ignoran. Jesús habló acerca del mundo espiritual.
En esta era que presume de la tecnología de punta de finales del siglo XX, la era moderna que busca la lógica del desarrollo de fórmulas, no existe ningún lugar, excepto la Iglesia de la Unificación, donde podemos verificar la existencia de Dios con un pensamiento religioso desarrollado a través de procesos basados en fórmulas matemáticas. 210 a 225, 23. 12. 1990. Esta no es una época en la que Jesús encuentre oposición, ya que ha llegado el tiempo en el que toda Corea alabe el nombre del Reverendo Moon, basado en la historia del logro de un dominio mundial. Ustedes deben cumplir sus responsabilidades como mesías tribales. Ahora, sus familias extendidas incluyendo hasta sus 4 más distantes familiares deben ser restaurados inmediatamente. La restauración de 120 familias no es un problema. Ustedes se encuentran ahora en la posición de hermano mayor. El cielo y la tierra pasarán y comenzarán de nuevo. Los abuelos se convertirán en nietos, y los padres se pondrán en la posición de hijos. Será como cuando un nieto se convierte en rey, sus abuelos, padres y ancestros tienen que servirlo. El Mesías representa la majestad divina. En su país, todos los santos retornarán, y regirán como reyes en el nombre de Cristo. Así, esto se convierte en la majestad tribal celestial. Llega a ser, entonces, una esfera de liberación en la cual la majestad divina puede formar parte del dominio nacional. Al desplegarse un inmenso y eterno mundo, debido a que yo no quiero que ustedes sean personas lamentables, con un limitado campo de operación, perdiendo su sentido de dirección, yo estoy creando una esfera claramente liberada en la cual podamos viajar libremente por las 4 direcciones norte, sur, este y oeste dentro del vasto universo físico y espiritual, que deben legar a la posteridad. Ustedes deben dejar atrás buenas acciones para la nación de manera que sus descendientes vivan bien. Entonces la gente de la nación los protegerá. No dejen dinero ni conocimiento, ni poder, sino más bien méritos patrióticos. Todos decían que fracasé, pero yo resueltamente realicé la preparación de manera que no pudiese fallar. Por lo tanto, no puedo fracasar bajo ninguna circunstancia. 213. 146, 16. 1. 1991. 1. 4. La esperanza de los seres espirituales. ¿Qué deseará la gente en el mundo del espíritu? El mundo espiritual es aquel en el que ustedes pueden ser provistos de todo, de acuerdo al estándar en que se encuentren. Los deseos son cumplidos inmediatamente. Es un mundo en el que nada es imposible para la gente que posee las capacidades subjetivas de asimilación y movilidad. Si comienzo a hablar de esto, la gente dirá que estoy fuera de mí, así que no lo voy a hacer. Si fuesen a ofrecer una fiesta para 1 millón de invitados, ya que todos ellos van a aparecerse en el lugar de la reunión, todo puede ser preparado a la velocidad del pensamiento, esto podrá ser hecho instantáneamente. Cuán miserable es el mundo físico de hoy día. Con respecto a la sociedad coreana, no hay tanta gente desocupada. Así está este mundo. ¿Qué es lo que crearía las posibilidades? De la misma manera en que el calor es producido por la fisión atómica, si ustedes provocan la fisión de amor, entonces aparecerán posibilidades instantáneas. ¿No es esto probable? 141 a 278, 2. 3. 1986. ¿Cómo nos conectamos con ese mundo? Como aquí, ustedes querrán estar mañana en una mejor posición de la que se encuentran ahora. La mentalidad común de la gente que vive en la Tierra es que hoy desea estar mejor que ayer, y mañana, mejor que hoy. Sin importar quiénes seamos, occidentales, orientales, gente del pasado, del presente o del futuro, nuestra mentalidad común es la de desear algo mejor que nuestra vida presente. Esto no cambia. Toda la gente en el mundo espiritual es así. Ellos esperan que las cosas sean mejores que en el presente. Ellos quieren mejorar bastante en comparación con su vida terrenal. 141 a 269, 2. 3. 1986. 5. Los últimos 6 milenios han sido una historia de búsqueda y recreación de un Adán. Esa es la razón que me tienen que seguir. Eva no puede ser creada sin Adán. Esa es la razón por la cual Dios está creando un hombre.
Adán, la sangre y la carne de incontables personas que vinieron y pasaron por el camino de la providencia, de la restauración tienen que ser usados como material para este propósito. El resentimiento de millones de espíritus debe ser consolidado aquí. Entonces, el día del adviento de la encarnación, los mártires que derramaron su sangre y murieron bajo persecución extrema, sentirán su valor por primera vez. Aunque ellos estén en el mundo espiritual, la liberación vendrá a ellos a través de su conexión con la gente en la tierra. Así es como funciona. Ese no debe ser un concepto vago. La cuestión es cómo vamos a llegar a estar conscientes de esto. 29 a 271, 11. 3. 1970. Sin importar lo que haga la gente a nuestro lado, sea comer o descansar, debemos seguir ese camino. Frente a nosotros hay miles que están constantemente marchando hacia adelante. Si ustedes van y tratan arduamente, esforzándose al máximo sin descanso, mientras tiran de la cuerda, entonces los demás también enrollarán la cuerda para ustedes. En el ínterin ustedes sentirán también que mucha gente está cayéndose. Es como una competencia de maratón, en las carreras hay un primero y un segundo lugar. La historia es así. Durante el milenio pasado, incontable gente espiritual ha estado colgándose de esta cuerda. Si ustedes ganan el primer lugar, se van a ese mundo y se conectan completamente con la polea y el carrete de la cuerda, tanto el mundo espiritual así como el físico, serán restaurados. 32 a 145, 5. 7. 1970. 1. 5. La liberación del resentimiento en los espíritus. Debemos completar nuestra misión con referencia a las 3 etapas. Nosotros vamos a liberar a la gente en el mundo espiritual, a la gente que vive ahora en el mundo pecaminoso y así como también a las futuras generaciones que vendrán en adelante. La esfera de la liberación para las 3 generaciones se forma de siguiente manera. Esta es una tarea inmensa y tremenda. ¿Qué ocurriría si estas metas, como sueños, llegasen a suceder? Sus ojos abiertos saltarían, su boca se entreabriría sin expresión, sus orejas se pararían, pero llegarían a inclinar su cabeza. 28 a 201, 1. 11. 1970. ¿Qué hace el grupo de la Iglesia de la Unificación? Es un grupo busca lograr la paz y la reconciliación. Sin embargo, ¿a quién llevamos hacia la reconciliación? Hasta ahora, Jesús y el Espíritu Santo han estado ocupados en esa tarea. Ellos tuvieron la misión de dar a luz a los cristianos. La misión que Jesús y el Espíritu Santo deben cumplir es la tarea de dar a luz nuevos hijos e hijas. En las Escrituras se dice que las mujeres serán salvas a través de tener hijos. Sin embargo, los miembros de las iglesias cristianas ya establecidas dicen que las mujeres no deben dar a luz. Entonces, ¿para qué Dios creó el órgano femenino de la maternidad? Estas personas no lo han entendido bien. Este versículo nos dice, simbólicamente, que las mujeres deben dar a luz de nuevo representando a Eva. Debido a que Dios no pudo establecer una base común con Eva, quien debió dar fruto de los aspectos esenciales femeninos y maternos de Dios, Él no fue capaz de tener en la tierra el espíritu y el cuerpo con las 6 características originales. Entonces Dios recogió su equipaje y esperó. Luego, en el tiempo de Jesús, Dios envió estas características femeninas en la forma del Espíritu Santo, el cual no posee cuerpo. Jesús tuvo un cuerpo pero el Espíritu Santo no. Esta es la razón que decimos que el Espíritu Santo es como fuego, aceite o viento. No obstante, si Eva lleva a cabo su misión maternal, nosotros quedaríamos limpios, ella entraría en nuestros corazones, los conmovería y los limpiaría de pecado. Es como una madre que da a luz cría a su hijo. Para renacer a través del Espíritu Santo uno debe tener la condición de hacerlo a través de la protección de Jesús, exactamente como recibiendo la protección de un padre. Solo entonces uno puede decir que el renacimiento ha acontecido. Hasta ahora, Jesús y el Espíritu Santo habrán podido descansar. No, habrá podido descansar Dios de salvar a la gente caída durante los pasados 6.000 años. No, ninguno de ellos pudo descansar. Entonces, ¿habrá descansado alguna vez la Iglesia de la Unificación? ¿Ha descansado alguna vez el Reverendo Moon? Todavía estoy dando vueltas como un ciervo asustado.
¿Por qué soy así? Para poder traer reconciliación, de manera que Dios, Jesús y el Espíritu Santo puedan descansar y para que todos nuestros ancestros puedan estar en paz. Dios es también nuestro ancestro, ¿no es así? Hablando del cristianismo, todos los santos que vinieron y se fueron, son nuestros ancestros. Nosotros debemos liberar a tales antepasados. Debemos cumplir el trabajo de liberarlos del resentimiento. 75 a 38. 1. 1975. Todo el tiempo estoy pensando en eso, desde que me despierto e incluso hasta cuando voy al baño. Dormido o despierto, estoy pensando en esto 24 horas al día. Por eso, no estoy endeudado con ustedes. No, soy un hombre que incurro en deudas. Cuán tonto debe ser un líder que incurre y vive endeudado. Siempre me digo a mí mismo que no voy a ser vencido por los más jóvenes. Incluso en estos días, salgo diariamente en el bote. Lo estoy haciendo porque sé que aquellos que tienen interés en el mar tendrán en el futuro un poder ilimitado en los Estados Unidos. Estoy haciendo esto para liberar a los espíritus de aquellos que murieron en el mar. A veces salgo en el bote, aún después de haber sido alertado de una tormenta. Lo hago porque conozco de las muchas personas espirituales que murieron de esa manera. En 1975, fui a Cape Cod a liberar a los espíritus del resentimiento. Yo lancé un movimiento de liberación. Nadie en el mundo sabe de esto. Entonces, ¿por qué hago esas cosas mientras soy perseguido? Para liberar al mundo espiritual del resentimiento. 93 a 96, 15. 5. 1977. 1. 6. Unificación del mundo espiritual. El mundo físico es la esfera de influencia de la actividad de Satanás, mientras que el mundo espiritual es la esfera de influencia de Dios, apuntando ambas en direcciones contrarias. Es un hecho innegable que esto ha permanecido como un factor esencial para el resentimiento en la era de la providencia de la restauración. No deben tener propósitos contrarios. La esfera de la mente centralizada en Dios y la esfera del cuerpo, que 7. También centralizada en Dios, deben ser preparadas. Este estándar para el fundamento unificado será establecido según el ámbito de la vida diaria. 45 a 213, 1. 7. 1971. Para que la Iglesia de la Unificación provoque la unificación, debe hacerlo desde el mundo espiritual. Todos ustedes conocen el mundo espiritual. Los miembros de la Iglesia de la Unificación deben conocerlo. ¿Piensan ustedes que eso será fácil? Sin la unificación del mundo espiritual, no ocurrirá la unificación del mundo físico. No son realmente difíciles las luchas en este mundo terrenal. Sí lo son. Sin embargo, las luchas del mundo espiritual son aún más difíciles. Teniendo en cuenta esto, los miembros de la Iglesia de la Unificación no pueden, hoy día, abrir sus bocas para decir, es difícil. 153 a 56, 18. 10. 1963. En el proceso de buscar el ideal, que es lo que unifica lo espiritual y lo físico. Ya que el mundo espiritual es el mundo del espíritu y el mundo físico es el mundo terrenal, los dos deben intercambiar posiciones para hacerse un solo universo. Esto no puede ser realizado aferrándose solamente a lo que es suyo. Solo cuando lo dan todo, el otro lado vendrá a ustedes, y solamente cuando el otro lado les dé todo, ustedes irán al otro lado. Ustedes se están dirigiendo a la posición que fue perdida. 147 a 94, 31. 8. 1986. Para poder conectar los mundos físico y espiritual en el futuro, primero debemos estar conscientes de nuestra visión global y nuestra ideología unificadora, además de seguir voluntariamente el camino del sufrimiento, para poder efectuar un gran avance mundial. Cuando esto suceda, los mundos físicos y espiritual se unirán, automáticamente, la unificación comenzará a fluir desde este punto y la dirección de su camino será determinada. 29 a 285, 11. 3. 1970. ¿Puede la Iglesia de la Unificación unificar el mundo físico antes que mundo espiritual? No puede. Esa es la regla. Por esa razón, para unificar el mundo espiritual, yo conduje a los miembros de la Iglesia de la Unificación en la tierra, hacia las fauces de la muerte y los ataqué sin misericordia.
Cuando eso suceda, el mundo espiritual no podrá hacer otra cosa más que ayudarlos a todos ustedes. Mientras más profundo ingresen en una situación miserable, el mundo espiritual permanece junto a ustedes, en su camino para encargarse de todo. Cuando entran en un lugar espinoso, la esfera del cielo emergerá, desde el medio de esta raza coreana de 30 millones. Esta esfera de apoyo incluye también a aquellos que se fueron al infierno hace mucho tiempo. 49 a 109, 9. 10. 1971. Sección 2. La relación entre la gente de la tierra y los espíritus. 2. 1. La gente en la tierra y los espíritus. Este mundo es del diablo. Debemos recuperarlo. Ustedes no saben cuándo morirán, ¿no es así? Todos mueren. Si ustedes no establecen el fundamento sobre la tierra para remontar, regresar y sobrepasarla. 8. Cumbre de la muerte, el reino de Dios en la tierra no será instituido. Sin esto, el reino en el cielo no podrá ser concretado. Nosotros debemos lograr que sea posible el regreso voluntario a la tierra después de ir al mundo espiritual. Solo entonces viviremos en el reino de Dios en la tierra y estableceremos y viviremos en su reino en el cielo. Después de ir al mundo espiritual, debemos retornar. Sin realizar el reino de Dios sobre la tierra, no podremos regresar. No se trata de un sueño loco. Así son las cosas. Debemos trabajar en esto para la eternidad. Habiendo fallado en cumplir nuestra porción de responsabilidad humana y las condiciones de indemnidad, nuestros ancestros no pudieron hallar su camino en el mundo espiritual y descendieron de vuelta a la tierra para indemnizar una vez más, pero ustedes no deben seguir ese camino. Ya que el principio divino es un hecho, todos ustedes serán alcanzados por esta onda. 146 a 223, 1. 7. 1986. Hay una barrera entre el camino que deben seguir las religiones y el camino que debe seguir el mundo ordinario. ¿Cómo es que los incrédulos podrán armonizar con los creyentes y cómo podrán los creyentes encontrar armonía entre ellos mismos en la era del fin de siglo? Sin resolver este problema, la humanidad se dividirá en dos y llegará a ser incapaz de ingresar en un nuevo mundo unificado. Si las dos divisiones pudiesen entrar en un mundo, este sería un mundo dividido, y eso no puede ser algo que el Dios absoluto idealice. Yo considero que, debido a que el mundo ideal de Dios no puede ser más de uno, aquellas dos divisiones no podrían llegar hasta allí. Por lo tanto, el foco para resolver este conflicto no puede ser hallado en los complicados problemas mundiales, sino que el asunto sigue siendo cómo puede uno descubrir el ser que unificará la mente y el cuerpo y saltará hacia la meta. Considerando que la unidad de las religiones y el mundo debe provenir de mí mismo, la pregunta de qué está tratando de hacer la Iglesia de la unificación hoy día pasa al primer plano. No es una religión por el bien de la religión. Debe lograr la solidaridad con el mundo, encontrando caminos en los cuales el fundamento de la actividad religiosa pueda estar acompañado del fundamento de la actividad social, así como los caminos en los cuales el mundo busque el camino religioso, llevando a los dos hacia la unidad. Una gran pared se despliega aquí impidiendo a la religión y la sociedad llegar a ser una sola en los niveles individual, familiar, racial, nacional, global e incluso universal, tanto en el mundo espiritual como físico. ¿Por dónde comenzaremos a demoler esa pared? ¿Dónde comienza el problema? No comienza del fin del mundo sino en el individuo. Como resultado del deterioro del individuo, la mente y el cuerpo se apartaron y buscaron sus propios y separados propósitos en diferentes direcciones. ¿Cuál es el asunto que resulta de esto? Es el de cómo hacer que diferentes propósitos convergen en uno solo, y luego, cómo integrar de nuevo la mente y el cuerpo. Ya que Dios y Satanás existen, ellos se encuentran activos. Dios, hasta el momento, ha estado guiando la providencia de la restauración y la providencia de la dispensación de la verdad para salvar a la humanidad. Contrariamente a esto, Satanás se opone a la providencia de Dios. En el lado de la bondad, Dios nos está conduciendo hacia el propósito de establecer un mundo ideal en la dirección de su providencia, distinguiendo diariamente lo bueno de lo malo, mientras que Satanás, el Dios de la maldad, por el otro lado, está desviando a la humanidad hacia el rumbo opuesto, mientras les dice que no sigan el otro camino.
9. En cada límite y barrera, Dios está torciéndole el brazo a la gente y diciéndoles, no saltes esa pared, dobla a la derecha. De la misma manera, Satanás está torciendo sus brazos y diciéndoles, dobla a la izquierda. Así es como estamos siendo divididos. Nuestra partida hacia la derecha tiene como resultado el estar en el a la derecha, y el resultado del desarrollo del movimiento hacia la izquierda, globalmente, es el a la izquierda. Ahora, nos encontramos frente a la histórica era de fin de siglo, de las alas derecha e izquierda. Ellas son el resultado revelado de la lucha entre la mente y el cuerpo. La pregunta es entonces, ¿cómo hacerlo uno? ¿Será que el individuo se unirá al unir al mundo, la nación, la familia extendida y la familia? No, esto debe comenzar al revés, desde el individuo. Así, poniendo al mundo a un lado por un momento, debemos erigir rápidamente un movimiento para la unidad entre los individuos. Con la realidad conectándose con la religión y la religión conectándose con la realidad, nosotros debemos descubrir el ser que ninguno de ellos pueda negar. El problema aquí, sin embargo, es que los malos espíritus están dominando al cuerpo. Los espíritus malos están enraizados en el cuerpo y los buenos espíritus en la mente. Surge así la división del materialismo y el idealismo. Las cosas que la gente habla en este mundo no surgen así nomás. Al aproximarnos al periódico, fin del tiempo, los pecadores deben confesar sus pecados. Ellos deben salir limpios con respecto a quiénes son ellos. El logro de la unidad en la tierra está decidido por los testimonios de los buenos y los malos espíritus en el nivel global. Los buenos y los malos espíritus están luchando en ese nivel, aunque no podamos observar o sentir que estamos incluidos y somos parte de este. 140 a 15, 1. 2. 1986. 2. La posición de la gente en el mundo espiritual. Hoy, existen más de 4.000 millones de personas que viven sobre la Tierra, pero en el mundo espiritual, existen cientos de billones de almas. Así que la pregunta es, ¿cómo se conectan este mundo y el mundo espiritual, al que consideramos como el sujeto recíproco iniciador y director? Están conectados a través de lo que nosotros consideramos valioso en la Tierra, cosas como la materia, el conocimiento o el poder. Esto no puede ser así. Como el mundo espiritual es un mundo que trasciende el mundo material, entonces trasciende la esfera del conocimiento. Ya que trasciende el tiempo y el espacio, este es un mundo en el cual la alegría de ayer puede llegar a ser la alegría de hoy, y la de hoy puede llegar a ser la de mañana. A la luz de esto, ese mundo esencial no se mueve basado en las cosas que requerimos o valoramos hoy día en la Tierra. Lo importante es cuál es el centro de todo lo que posee valor dentro de la vida en el mundo espiritual. Cada alma en el mundo espiritual pertenece a su sociedad. Como en la Tierra, el mundo espiritual tiene también familias, familias extendidas, naciones y un mundo. El mundo espiritual es el lugar en el cual entrarán y vivirán todos los que viven ahora en la Tierra, sin excepción, sea que les guste o no. Desde los incivilizados hasta los civilizados. Toda clase de grupos de gente que vino y se fue a través de la historia estará congregándose ahí. 10. Si la historia humana ha fracasado hasta ahora en llegar a ser una historia basada en la paz, la felicidad y el ideal, entonces, ¿qué va a pasarle a la gente en el mundo espiritual? ¿Cómo van a ser gobernados? La gente que vivió en la tierra no puede transformar su corazón repentinamente en el mundo espiritual. No existe el dicho que un hábito formado cuando tenías 3 años continúa hasta que llegas a los 80. Es difícil corregir su naturaleza interna. Con relación a esto, existe algo particularmente diferente acerca de la gente en el mundo espiritual en comparación con la manera en que la gente ha vivido en la tierra hasta el presente. No, eso no es posible. Ustedes son cosechados en la forma exacta como vivieron en este mundo. Toda la gente en el mundo espiritual es, después de todo, solo la gente que ha vivido en la tierra. Desde esa perspectiva, el mundo espiritual no es diferente del mundo en que la gente vive hoy en día. 141 a 268, 2. 3. 1986. El mundo espiritual hasta ahora tiene muchas clases de trabajadores, sin embargo, ellos no pueden venir a la tierra y llevar a cabo sus trabajos a voluntad. Ellos no pueden llevar a cabo sus obras hasta este punto. Están impedidos de hacerlo.
Así, a menos que se construya un puente a través de la religión, solo la gente especial puede regresar. Dentro del judaísmo se formaron facciones. Cuando éstas desciendan del mundo espiritual, la corriente central no estará en línea recta. Cuando los diferentes linajes del judaísmo ofrecen devociones, esa corriente principal cambia de acá para allá. Por lo tanto, para aquellos que bajen del mundo espiritual, solamente los que estén conectados con la línea recta podrán hacerlo. Ellos no pueden cooperar trabajando a través del proceso de la resurrección por retorno. La gente en la tierra solo va al mundo espiritual en un siglo. Una vez en el mundo espiritual, si ellos desean venir a la siguiente generación, tienen que seguir el mismo principio, no obstante, solo los especiales podrán hacerlo. Las barreras en el mundo espiritual se incrementarán poco a poco. Se volverá más y más complicado. Toda la próxima generación irá al mundo espiritual. En consecuencia, aquellas barreras se agrandarán gradualmente. Todos serán barreras. Esta es una era global. Imagínense cuán complicado debe ser. Piensen en cuántas veces ustedes deben dar una y más vueltas para hallar el camino. Así que cuando llegue el tiempo, las barreras deberán ser derribadas. Nuestra intención es la de crear caminos que desciendan e ingresen desde el mundo espiritual. La Iglesia de la Unificación realizará esta obra. 102 a 29, 19. 11. 1978. Aquellos que hasta ahora se han ido al mundo espiritual están todos divididos. Ellos no se comunican horizontalmente sino, hasta cierto punto, verticalmente. 218 a 125, 14. 7. 1991. 2. 3. Los espíritus superan en número a la gente de la tierra. ¿Saben todos ustedes cuán amplio es el mundo espiritual? ¿Se han imaginado alguna vez cuán grande será su población? De acuerdo a lo que algunos espiritualistas dicen, ellos han calculado que hay 320 espíritus. 11. Adheridos a cada persona terrenal. Considerando que semejante número se encuentra a nuestro lado, influyéndonos, ¿seremos derrotados por el mundo espiritual o debemos conquistarlo? ¿Temen esos espíritus a las bombas atómicas? De igual manera, si ustedes no le temen a las balas, a las bombas atómicas o a la nación, ustedes nunca serán derrotados. Con toda seguridad serán victoriosos. Deben trascender el miedo. Aunque el mundo se les oponga, los haré que lo enfrenten y sigan, y después que entremos todos cerraré la puerta y asumiré el rol de propietario. Quiero decir que cerraré la puerta cuando todos pasen delante después mí y estaremos seguros. Hasta ahora yo he estado luchando con ese pensamiento. 86 a 193, 28. 3. 1976. 2. 4. Espíritus errantes. Más lamentables que aquellos que se mueren de hambre son los que niegan a Dios. Los primeros tendrán garantizado un cierto nivel en el otro mundo, de acuerdo a los méritos de su buena fe, pero los ateos no tendrán ningún punto de apoyo porque niegan al mundo espiritual. Estos deambulan en el mundo espiritual como una masa de nubes, se convierten en espíritus errantes. Se van todos al infierno para causar dolor ahí. Como yo conozco todo esto claramente debo salvarlos y esta es la razón que hago este trabajo. El siguiente problema es el de la gente que está falleciendo. En la actualidad, más de 60.000 personas se mueren diariamente. Mientras 20 millones mueren de hambre por año, unos 60.000 mueren diariamente. Cuando los padres, hermanos e hijos de los que mueren los observan, se despliega la lamentable y dolorosa historia. Si los llamados padres verdaderos no sienten compasión y realizan las preparaciones pertinentes, la condición de haber sido sus contemporáneos sobre la tierra llegará a ser una fuente de resentimiento. Teniendo esto en cuenta, yo he estado preparando una manera de resolver el problema del hambre mundial a través de proyectos basados en el océano. Aunque signifique el doblar o triplicar nuestras dificultades. Yo he dado publicidad mundial y he realizado los preparativos para un camino que capacite a la Iglesia de la Unificación para ofrecer su ayuda manteniéndose cerca del problema. Por esta razón, creé el Centro de Televisión en Washington. Nosotros lanzaremos una campaña de recaudación de fondos para esto.
Considerando que la gente no vive más de 100 años, 50 millones de los 5.000 millones de personas se van al mundo espiritual cada año. ¿Qué podemos hacer por aquellos que se van al infierno? Dios quiere que cosechemos para su lado lo que Satanás ha sembrado. ¿Qué pasará si hay demora en esto? ¿Cuántos se han ido al infierno durante los últimos 40 años? Billones. Esto es algo serio. Cuando yo me vaya al mundo espiritual, si ellos me dicen, mientras estabas vivo en la tierra, tú no cumpliste tu responsabilidad para con nosotros, no es así. Entonces, ¿cómo se supone que debo responderles? Al menos debemos hacer esto en pensamiento. Cuando les digo a los miembros que al menos en pensamiento es para que se movilicen con la determinación de asumir responsabilidades por el futuro, ellos dirán, eres una persona sorprendente. Te has preocupado por nosotros. 205 a 355, 2. 10. 1990. 2. 5. El discernimiento de los espíritus con la mente. 12. Ninguna persona ordinaria en el mundo conoce el sabor del agua que bebes después de haber dado un discurso con un corazón de suma seriedad, mientras derramaba sudor. ¿A qué sabe? No se puede comparar, ni con la Coca-Cola o el agua endulzada. Sabe diferente cada vez que la tomas. Debemos descubrir incluso esas cosas de otra manera, no podremos desarrollar la percepción extrasensorial. No serán capaces de responder a nada en relación con el mundo espiritual. Si llegan a sentir tales cosas, sus oídos se harán más sensitivos y al escuchar algo a la distancia, podrán percibir quién está pasando y saber si se trata de personas buenas o malas. Se volverán espiritualmente perceptivos. Sin entender esto, ustedes no podrán discernir entre buenos y malos espíritus. Ustedes no podrán saberlo mirando, sino a través de la mente. Los ojos de la mente se encuentran en un nivel más elevado que sus ojos físicos. 96 a 170, 3. 1. 1978. 2. 6. El valor de la vida en la Tierra. Nosotros sabemos que por miles de años innumerables personas han estado acusando a Adán y Eva. Ahora, ustedes se están convirtiendo en los nuevos ancestros. ¿Serán ustedes los ancestros que serán acusados por sus descendientes o los ancestros de la bendición que serán glorificados? Ustedes se encuentran en esa encrucijada. Adán y Eva son acusados porque ellos fallaron en colocarse en la posición pública. Con toda seguridad ellos serán liberados de tal acusación ahora que han seguido un camino más sacrificado y más público. Ustedes deben saber que se encuentran colocados en tal lugar. En consecuencia, ustedes deben pensar siempre que son los representantes de las tres eras. Por esa razón, ustedes tienen que darse cuenta que el mundo espiritual está en sus manos y que sus ancestros están a su merced. Si ustedes reúnen el pasado, el presente y el futuro, y juntan las esferas física y espiritual, y las conducen, estos vendrán corriendo hacia ustedes. Nosotros debemos cumplir esa misión. El mundo espiritual, sus familiares y no solo ellos, sino también su país, tienen la tarea de establecer la correcta tradición para sus descendientes que penden todos en sus manos. Siempre deben tenerlo presente en su mente. El que ustedes como individuos trabajen bien o no determinará si sus ancestros y familiares puedan ser liberados, y si sus descendientes podrán ser la gente escogida de la liberación. 66 a 76, 17. 3. 1973. Dios ha estado tratando por 6.000 años de dar en el blanco, pero sin éxito. Después de tratar por 10.000 años, Él finalmente dio en el blanco. El momento del golpe final, si piensan en ello, fue cuando Él se sintió más somnoliento y extremadamente exhausto. Estaría adormilándose o sintiéndose impotente en ese momento. Cuando se encontraba exhausto y somnoliento se compuso y disparó al blanco de nuevo con una mente clara. Después del disparo, se desplomaría de fatiga y mareo. Olvidándose de su dignidad exclamaría con alegría, ¡guau! Cuán estupefacto estaría el mundo espiritual. Desde la perspectiva de los ángeles, cuán abrumados estarían, diciendo, caramba, el error del arcángel metió a Dios en problemas, y ahora, por decenas de miles de años el mundo espiritual ha estado deseando que el blanco fuese alcanzado, lo cual en realidad ya sucedió, ahora ¿cómo se sentirá? 13.
Si existiese ese maravilloso lugar, y aunque el costo de la entrada fuese de $10,000, la gente de todo el mundo trataría de venir o no. Supongan que toda clase de gente vino y se fue quejándose, oh cielos, salí perdiendo con ese boleto, pero un poco más tarde, cierto mendigo del vecindario compró un boleto con el dinero que mendigó y recibió, ingresando después y siendo testigo del momento en que Dios dio en el blanco. ¿Qué haría el mendigo? ¿Comenzaría a bailar ahí mismo o no? Entonces Dios se entusiasmaría y comenzaría a alardear de ello. No exclamaría, oh, le di. No hay nadie por aquí, pero enseguida, si percibiese al mendigo en ese momento, piensan que gritaría, tú, miserable mendigo. No, más bien, comenzaría a bailar diciendo, oh, genial. 103 a 87 4. 2. 1979. Sección 3. Los ancestros y nosotros. 3. 1. Los ancestros nos están cuidando. Cuando vayan al mundo espiritual, sus ancestros vendrán a ustedes o no. Ellos van a exclamar, wow, nuestros descendientes ingresaron a la Iglesia de la Unificación y conocieron al Reverendo Moon. A partir de ahí comenzarán el palacio y la familia real. Hasta el momento no ha existido ningún palacio en el cielo. Entre el abuelo que obtusamente hace lo que le digo, y la nieta que trata de ser sabia y me evade, imperceptiblemente de acuerdo a sus propios pensamientos, como una anguila, a quien elogiarán los ancestros. Elogiarán a la nieta que actúa como conejo o al nieto que actúa como una tortuga. Ellos alabarán al que actúa como una tortuga. Los conejos orinan a cada rato. No sé las tortugas, no las he visto orinar. Los conejos orinan en el camino a cada ratito una y otra vez. ¿Por qué? Para demarcar su territorio, para impedir que otros conejos lo invadan. Así que nosotros debemos ser como las tortugas. Aquellos que hacen lo que se les pide y siguen adelante sin pensar si es de día o de noche, inconscientes del paso del tiempo y de las estaciones, serán bienvenidos en todo lugar. Todos sus ancestros en el otro mundo están observando la manera en que ustedes viven. No hay dónde esconderse. Ellos lo ven todo. Cuando vayan al mundo espiritual, podrán traspasar las paredes e, incluso la tierra toda. Debemos ir a ese mundo y vivir ahí eternamente. Ya que fuimos creados como los objetos recíprocos del amor de Dios, Él necesita eternamente de seres que se conviertan en los compañeros objeto para su eterno amor. Así como Él es eterno, nosotros también lo somos. Sin convertirnos en compañeros del amor de Dios, no tendremos vida eterna. ¿Quién va al lugar más exaltado en el otro mundo? Aquellos que desean que fuese posible nacer de nuevo, como gente que sirva a la humanidad, como Dios lo hace, que tengan empatía con Dios y lo conforten, eternamente, que se acerquen a Él, y aquellos que tratan de usar todas las buenas cosas que poseen por y para el bien de la humanidad. Cuando los abuelos se aproximan al día de su muerte, no transfieren todas las buenas cosas a sus hijos. Así como los abuelos transmiten a sus descendientes los frutos de su labor con esa clase de corazón, nosotros debemos vivir de una manera que nos permita decir que legaremos algo a la humanidad. 213 a 196, 20. 1. 1991. 14. 3. 2. Debemos superar a nuestros ancestros. Cuando ustedes dejen atrás un amor más grande que el de sus abuelos y los bisabuelos en la casa en la que vivieron sus ancestros, en la habitación donde su abuelo, su padre y ustedes nacieron, el cielo verá brillar el lustre del amor. Cientos, miles y millones de voltios de luz brillarán. Si ustedes se preguntan a dónde se dirige, la brillante luz, esta asciende hacia su pueblo natal. Asciende hasta sus ancestros en lo alto. Cuando vayan al mundo espiritual, ustedes llegarán al reino de los cielos centrado en Dios. Este reino es su patria original. No es Dios nuestro Padre original. Adán y Eva son las encarnaciones de Dios. Como son los padres horizontales y Dios los padres verticales, cuando la gente desecha sus cuerpos horizontales y retorna verticalmente a sus tierras natales, ellos viven, asistiendo a Dios, el eterno Rey. ¿Quién es el Rey? Si Adán y Eva no hubieran caído, ellos se hubieran convertido en los monarcas del amor. Al perfeccionarse a sí mismos como encarnaciones de Dios, a través de cumplir sus porciones de responsabilidad, se hubieran podido conectar mediante el amor de Dios en la tierra con las esferas del dominio directo e indirecto.
Entonces Dios viviría en el corazón de Adán y Eva, y el espíritu de Adán y Eva se convertiría en el cuerpo de Dios, serían un solo cuerpo. Juntos compartirían y respirarían amor divino y amor humano por la eternidad. Por lo tanto, debemos recibir el amor de Dios, y esforzarnos después en practicar el amor más grande que el amor esencial de los ancestros Adán y Eva. Este es el eterno camino que ustedes caminarán en el mundo espiritual en búsqueda de la verdad. 213 a 190, 20. 1. 1991. 3. También debemos visitar las tumbas de nuestros ancestros. Si sus abuelos fallecen, ustedes deben visitar sus tumbas con el sentimiento que Dios está enterrado allí. De ahora en adelante, cuando ellos mueran, ustedes van a llorar y lamentarse amargamente. Quiero decir que deben expiar por el resentimiento causado por no haber servido bien a sus abuelos durante su vida. Ustedes deben ofrecer devoción hasta que sean reconocidos por Dios que escucha su llanto, y hasta que su abuelo envíe el mensaje de que ya está hecho. En el tiempo de la cosecha, no deben olvidar a sus abuelos. Ustedes deben visitarlos y servirlos encarecidamente en cada una de las 4 estaciones, entonces ellos los elogiarán y les dirán que, aunque equivocadamente pensaron que ustedes se convertirían en espíritus o duendecillos de la Iglesia de la Unificación, en realidad ustedes se convirtieron en un nieto real. Ustedes deben servir a sus padres mejor que cualquier rey que sirve a sus padres. No desearían que sus padres fuesen el rey y la reina. El deseo de sus corazones es que sus padres sean más elevados que Dios y los reyes. Eso es todo lo que ha sido permitido. Ustedes deben vivir con las calificaciones de hijos reales que puedan hacer a su padre y a su madre más felices que cualquier rey o reina en el mundo, aun si tuviesen que sujetarse al protocolo del palacio. Entonces, sus padres no dejarán de alabarlos cada vez que abran sus bocas. Como todos sus ancestros en el cielo y sus descendientes los elogiarán, la esfera de la unificación se desarrollará centralizada en aquellos padres, es decir, se desarrollará centralizada en los padres, atendiendo a los abuelos, en todas las esferas. Las esferas de unificación para los nietos, los padres, los hijos de virtud filial y la única línea principal de todas. 15. Las generaciones en el futuro, cuando se asista a los hijos, será determinada desde aquí. Esto se convierte en el fundamento sobre el cual la semilla de la unificación podrá ser sembrada completamente. Una vez que consigan esto, podrán seguir adelante soñando. 220 a 350, 20. 10. 1991. Ya que la primogenitura del que nace primero ha sido ahora restaurada, todos nuestros ancestros, en lo que se refiere a las 3 generaciones de abuelo, padre y hermano mayor, se presentarán a sí mismos ante el primogénito, los padres y el rey, para asistir a su nieto como su ancestro y abuelo. Al suceder esta gran convulsión del cielo y de la tierra y la inversión de centésimo octogésimo, en la cual un hijo es atendido como un padre y un hermano menor es atendido como un hermano mayor, una acción similar toma lugar en el infierno, en la cual éste cambia su dirección para poder moverse en la dirección al cielo. Por lo tanto, debemos retornar a nuestros pueblos natales y restaurar 160 familias. En sus pueblos, ustedes deben conseguir personas que escuchen la palabra, viajando por aquí y por allá. Cuando el nieto mayor hijo del primogénito, quien es la raíz del linaje, lo recomiende, entonces todos los descendientes colaterales deben seguir. Así que reúnan a todas las 160 familias y realicen una fiesta con una ceremonia de declaración de la Iglesia de la Unificación. Ellos deben jurar obediencia absoluta a las órdenes de los príncipes y princesas de Dios. Reúnanse en el cementerio ancestral y ante la tumba ancestral, atiéndanlo como a un rey que está siendo entronizado. Ustedes deben ser capaces de decir, a través de los padres verdaderos hemos llegado a ser los ancestros, que pueden legar un nuevo linaje, y hemos llegado a ser una familia extendida bendecida que crea la esfera de la liberación. Nuestra familia extendida será la eterna parentela y el pueblo de Dios. Cuando esto suceda, ustedes se despedirán completamente de Satanás. Por lo tanto, la Iglesia de la Unificación permite rendir homenaje a los ancestros. El cristianismo le ha permitido realizar un servicio conmemorativo por el reposo de sus ancestros. La Iglesia de la Unificación debe continuar y establecer esta tradición.
No se trata de una tradición secular. Esta se convierte en el dominio real que puede servir eternamente a los parientes consanguíneos, y en la esfera de los mesías tribales que se suceden a través de las generaciones genealógicas sirviendo al Padre Celestial, al reino de los cielos y a los ancestros celestiales. Será una nación en la que podremos atender al rey y la reina y cantar alabanzas por el eterno reino de paz. ¿Entienden? Ustedes, su madre, padre, familia y familia extendida, podrán ir directamente al cielo solamente cuando hayan vivido en tal nación. 220 a 222, 19. 10. 1991. 3. 4. Los ancestros que podemos encontrar en el mundo espiritual. Ustedes deben saber cómo es su casa. Es la casa representativa de todas las casas que la gente habita, mientras vive en la tierra. No solo eso, es la casa representativa incluso en el mundo espiritual. Esa es la casa en la que vives. Aquellos que han vivido de tal manera pueden, natural y automáticamente, ir al mundo, de la patria original, su tierra natal. No habrá ningún conflicto cuando se encuentren con sus abuelos o cualquier otra persona. Cuando vayan al otro mundo, todos sus ancestros de miles de generaciones estarán ahí reunidos. Habrá algunos que terminaron en el infierno. Sus ancestros de alguna generación se fueron al infierno, mientras que 16. Otros fueron a diferentes lugares, se encuentran en diferentes niveles. El lugar al cual se dirigen aquellos que vivieron sirviendo a los demás es el cielo. Así que el dicho, todo va bien si hay armonía en la familia, puede ser realizado por ustedes. Si viven por el bien de su familia y cuidan a sus abuelos tan solo 3 veces, ellos se darán cuenta de sus errores. ¿Cuántas veces, a través de milagros y obras impresionantes, trató Moisés de servir en Egipto? Algunas veces 7, 10, aún más de 12 veces, trató de servirlo. Cuando ustedes tratan de servir y sin embargo no los reciben, entonces Dios los guiará. Él hace realidad en otros lugares, lo que ustedes han invertido, oficialmente en un lugar, sirviendo a los demás. Así, entre la gente de fe que vive en la tierra, dentro del mundo satánico, aquellos que han vivido una vida de servicio junto con Dios, aunque hayan sido perseguidos y opuestos en la tierra, vivirán bien en su patria original, de la misma manera en que los israelitas llegaron a ser el pueblo elegido e ingresaron en Canaán después de atravesar el desierto. Entonces, han servido bien a las canosas abuelas. Dios es blanco puro. La nieve se acumula en las altas montañas, ¿verdad? Dios es limpio. El cerebro sabe todo esto. De la misma manera, sirvieron esas abuelas a sus propias suegras y abuelas políticas. Ellas deben servir a sus suegras y abuelas políticas de tal manera que sus palabras, al morir serán, iré por delante, y haré los preparativos para recibirte en el otro mundo, de la misma manera en que me has servido. 213 a 182, 20. 1. 1991. Sección 4. La llegada de la nueva era espiritual. 4. 1. La llegada de la era de la percepción extrasensorial. No es que el mundo espiritual no exista cuando apenas han cruzado una montaña. En el futuro llegará la era de la percepción extrasensorial, y entonces no habrá nadie que no pueda comunicarse con el mundo espiritual. La época de la gente atacando a la gente en la tierra ha terminado, ahora serán los espíritus quienes lo harán. En el momento, Satanás y los malos espíritus están atacando, pero vendrá un tiempo en el que atacarán los buenos espíritus. Estoy haciendo lo que hago para pavimentar el camino para eso. Este camino al mundo espiritual no se puede evitar aunque quieran negarlo. El camino de la muerte es ineludible. ¿Qué tal si tuvieras que recorrer este camino solo? ¿A dónde irías si un desolado mundo espiritual se abriese para ti? ¿A dónde van los apátridas? Este se convertiría en un mundo muy temible. Tanto Satanás como los ángeles estarían allí. Cuando repentinamente abran sus ojos después de la muerte, se darán cuenta que el mundo espiritual existe, pero ¿qué harían si Satanás fuese a arrastrarlos? Satanás no los dejará escapar diciéndoles, hey tú, colócate delante de la fila. Esta clase de cosas ocurrirá. Podrán descansar un poco si piensan en esto. Se trata de un curso inevitable. Yo asumo estas cosas seriamente. ¿Qué pasará después de la muerte? Cuando yo vaya al mundo espiritual, tal y tal persona vendrán conmigo, ya he realizado todos los arreglos.
Yo conozco todos los secretos de Confucio, Buda y Jesús. 17. Incluso le he preguntado a Jesús, ¿no moriste debido a esto y a lo otro? Y él ha replicado, sí, efectivamente, ¿cómo es que tú, el reverendo de la Iglesia de la Unificación, sabe todo eso? A través del conocimiento de tales cosas, ha sido posible que me haga amigo incluso de Jesús. Ustedes o los cristianos pueden llamar a Jesús, Señor. Señor, pero yo no. Nosotros somos amigos. Ellos me llaman hereje por hablar estas cosas, pero ustedes se darán cuenta quién es el hereje cuando lleguen allá. Ustedes deben preparar el terreno para todos aquellos antes que se vayan. Estoy haciendo esto porque yo sé que cuando vaya al mundo espiritual, ocurrirá una gran conmoción. Si no pueden creerlo, oren y descúbranlo por ustedes mismos. Esta es una amenaza de la Iglesia de la Unificación. Si ustedes oraron y descubrieron que estaban equivocados, ¿qué van a hacer? Eso es lo que pasa debido a que tales preparativos ya fueron realizados. Esa es la razón que estoy siguiendo este camino, aunque es difícil. ¿Y ustedes? ¿A dónde irán? ¿Están listos? Si cuando estén muriendo me dicen, oh maestro, por favor, ayúdame, porque estoy muriéndome y me voy al mundo espiritual, nada podrá ser hecho en ese momento. Los preparativos no pueden ser realizados, entonces sino únicamente mientras nos encontramos en la tierra. 61 a 327, 3. 9. 1972. 4. 2. Ingresando a una nueva era a través de la declaración del día de la victoria del cielo. Basados en Jesús, Él representa la etapa de formación, los 12 apóstoles representan el crecimiento, y los 72 discípulos representan el perfeccionamiento de las 3 fases de crecimiento. Si no pueden realizarlo, no podrán ir al cielo. Originalmente, ustedes reciben la bendición después de realizar esto. Entonces, Jesús se casa también. Cuando toda su familia llegue a creer, en las 3 generaciones, abuelos, hijos y nietos, encargándose de esto, y aquello entonces estas podrán funcionar como 3 generaciones. Cuando esto ocurra, a través de restaurar a sus padres, ustedes podrán restaurar de una sola vez a sus ancestros de cientos de generaciones. Está llegando la era en la que el mundo espiritual podrá retornar a la tierra. La organización en la tierra forma también la organización en el mundo espiritual, y éstas se convierten en una sola. Imagínense cuán gozoso se pondrá el mundo espiritual cuando ocurra este sorprendente fenómeno. Por lo tanto, la era de la victoria de la religión y del mundo espiritual ha llegado. 96 a 251, 1978. 1. 22. Ahora oren, de acuerdo con las palabras del Padre verdadero, en este día de la victoria del cielo, 4 de octubre de 1976, ustedes, buenos espíritus, por favor, regresen y conduzcan a sus malos descendientes en la tierra y en el cielo a través de su virtuoso abrazo. Está llegando la hora en la que los mandamientos serán una realidad. Como vivimos dentro de la esfera de la era de Adán y los espíritus viven en la esfera de los ángeles, debido al principio y la ley que los ángeles deben de servir a Adán, nosotros llegamos a la rápida conclusión que ellos se sienten compelidos a ayudar. 89 a 113, 4. 10. 1976. El mundo espiritual y mental es en gran medida una esfera de la unificación. Si ustedes dicen, me gustaría ver a este o al otro, y esperan 24 horas para que llegue esa persona, esta viene. Cuando se enfoquen, él o ella aparecerán. Será como enviar ondas eléctricas. Entonces, como él o ella tienen una mente. 18, que funciona como un receptor, sin ninguna razón en especial, tendrá curiosidad sobre ustedes y sentirá el deseo de venir. 76 a 142, 2. 2. 1975. 4. 3. La ceremonia de la unificación y la asistencia espiritual. ¿Cuál es el significado del cumpleaños de los padres verdaderos, sexto día del nuevo año lunar? Esta vez, después de retornar, 1976, el primer día del segundo mes del calendario lunar, yo conduje la llamada ceremonia de la unificación. Quizá no sepan qué es esta ceremonia. En el curso de la restauración ustedes deben perfeccionar al individuo, a la familia extendida, a la nación y al mundo, asimismo deben conectarlos en línea recta.
Yo conseguí logros en la Tierra en los niveles individual, familiar, familia extendida, racial y nacional, pero, estos aún no habían sido conectados con el mundo espiritual ni tampoco conectados a las familias de la Iglesia de la Unificación. Aunque el camino había sido pavimentado, este debió ser conectado al mundo espiritual y luego al mundo físico. Solo después de conectarlos pudo ser realizada la ceremonia de unificación. Cuando pudo llevarse a cabo la ceremonia de unificación. Como el cristianismo había estado desarrollándose globalmente, principalmente a través de los países democráticos, la ceremonia de unificación solo podía ser posible cuando existiera un fundamento global. Sin este fundamento, la unificación en un nivel no puede ser conectado con los demás niveles. Hasta entonces, solo podíamos apuntar al nivel global, desde el nivel nacional, pero no podíamos determinarlo ni concretarlo. Pero ahora, a través del fundamento que realicé en los Estados Unidos, pudimos hacer la conexión. Este es el tiempo en el que la nación y el mundo están conectados. Cuando este estándar espiritual pueda ser conectado al fundamento global basado en tal estándar global, este podrá ser conectado al mundo espiritual por primera vez. En el mundo espiritual, los espíritus coreanos y japoneses no estaban conectados. Los espíritus de las diferentes nacionalidades estaban conectados solamente a sus propios países, y por lo tanto no podíamos movilizarlos como una fuerza unificada hacia un camino global. Hasta que esto sea resuelto en la Tierra, el mundo espiritual no podrá ser organizado. Por lo tanto, en el mundo espiritual, los japoneses y coreanos, los japoneses y los chinos son todos enemigos, unos de los otros. En el mundo espiritual existe mucho rencor entre las naciones. Ya que estos espíritus, enemigos están uno contra el otro, necesitan ser conectados. De esta manera conduje la ceremonia de la total liberación del resentimiento, el 1 de marzo de 1975, una ceremonia para liberar y perdonar a todos. Esta abrió el camino para liberar incluso a Satanás. A través de esta ceremonia, los enemigos no pueden tratarse como enemigos, sino más bien perdonarse unos a los otros. Para mí, Satanás es mi enemigo y a través de perdonarlo, no hay más enemistad de la misma manera en que Dios tampoco lo considera su enemigo. Este es el tiempo para la unificación. ¿Qué pasará cuando el mundo físico y el mundo espiritual se hagan un solo mundo? No significó la caída la separación entre aquellos dos mundos. No fue Dios separado de Adán y Eva. No hubo una brecha de corazón entre Adán y Eva. Por lo tanto, con el mundo espiritual y el de Adán y Eva, esta puede formar la esfera global de unificación. Ya que tales cosas deben ser resueltas, esto no será posible en los Estados Unidos. No podrá ser realizado allí. Al establecer los fundamentos individual, familiar, familiar extendido, racial y nacional centralizados en Corea y extensos al mundo y debido a que Corea es la nación central, vine apresuradamente aquí. Así que, después de la ceremonia de la unificación, me di cuenta que mi cumpleaños, este año, es histórico. Lo es porque la gente del mundo espiritual nunca tuvo la oportunidad de asistir al cumpleaños de los padres verdaderos de manera unificada ni estaban calificados para celebrarlo. Así también, toda la gente de la tierra, sus descendientes, no tuvieron el privilegio de celebrar el cumpleaños de los padres verdaderos. La razón es que los fundamentos espiritual y físico no estaban unidos. Ahora, sin embargo, con tal privilegio siendo provisto espiritual y físicamente, el mundo espiritual se moviliza para restaurar a sus descendientes. Desde el punto de vista del principio divino, los ancestros están en la posición del arcángel y sus descendientes en la posición de Adán. Es así porque el arcángel asistió en la creación de Adán. Con la unificación de los ancestros en el mundo espiritual, se creó un fundamento, capacitándolos para asistir en la recreación de Adán sobre la tierra. Por eso, la lógica indica que hemos ingresado en el tiempo en el cual nuestros ancestros pueden intervenir en nuestros asuntos. Por esta razón, este día cuando los padres verdaderos vienen a Corea a celebrar su cumpleaños, es el día de la inauguración de otra época histórica. En otras palabras, incontables espíritus del otro lado, vienen con el privilegio de participar en la celebración. A través de esto, aun sus descendientes en la tierra que todavía no conocen la Iglesia de la Unificación, podrán ser recreados.
Hemos ingresado ahora en la era en la cual los ancestros se movilizan para comenzar la recreación de la gente terrenal que se encuentra en una posición similar a la de Adán como sus descendientes, de la misma manera como Dios creó a Adán con la asistencia del arcángel. Por virtud de tal lógica, toda la gente de todo el mundo puede recibir el privilegio para celebrar el cumpleaños de los padres verdaderos. 83 a 109, 5. 2. 1976. 4. Ceremonia de un solo corazón y la asistencia de los ancestros. Me he convertido en la cabeza del clan familiar Moon, no a través de la coerción sino a través de su propio deseo para atenderme. Eso ha llegado a ocurrir. ¿Piensan ustedes que yo conocía esta organización antes? Es la primera vez que sé de ella. Durante esta reunión, los jefes del clan se unieron y me presentaron como los únicos padres de Corea. Para poder realizarlo, la ceremonia es inevitable. La posición de los padres verdaderos, de la que se habla en la Iglesia de la Unificación, no es solamente para los coreanos, sino que originalmente fue para toda la humanidad y los ancestros que se fueron antes que nosotros, y que deberían haberse ido al mundo espiritual como los parientes de los padres verdaderos, pero todo colapsó debido a la caída. Ya que la tierra está en la posición de Abel, el mundo espiritual podrá ser liberado siguiendo y asistiendo a los que están en la posición de Abel, ya que estos anduvieron el camino de la restauración del derecho de nacimiento del primogénito.